En este noveno capítulo nos vamos a detener en todos aquellos conceptos que rodean a las condiciones meteorológicas más comunes que nos encontraremos en nuestra navegación de recreo. Pues comencemos. ¿Pero qué entendemos por meteorología? Bien, cuando nos referimos a este término, estamos haciendo mención a las condiciones de la atmósfera en un momento y lugar específico, con relación a la temperatura, precipitaciones y otros factores como pueden ser las nubes. Las condiciones meteorológicas se generan a través de varias fuerzas, unas visibles y otras que no lo son. Ambas las iremos desgranando más adelante. La navegación, al realizarse en un entorno natural, siempre será imprevisible y, en consecuencia, la navegación estará directamente influenciada por las condiciones atmosféricas. Por este motivo, antes de planificar nuestra jornada en el mar, es imprescindible conocer las condiciones meteorológicas que nos vamos a encontrar para poder evaluar, si fuera necesario, si existe el riesgo en función de la meteorología. Como me decía mi primer jefe en la escuela de vela, hombre precavido vale por dos, por lo que siempre me obligaba a ser especialmente conservador a la hora de salir al mar. Ante cualquier situación que nos generase dudas sobre la seguridad, primero retrasábamos nuestra salida y, si era necesario, suspendíamos la actividad. Siempre hay días para navegar. De esta importancia nace la necesidad de que sepamos interpretar términos técnicos de los boletines y su significado. Las previsiones que ofrecen los boletines meteorológicos son cada vez más fiables, sobre todo en un plazo de las siguientes 24 horas. La información meteorológica para las zonas marítimas tiene una amplia difusión por diferentes medios y canales, entre los que destacamos tablones informativos que encontramos en los puertos, o las transmisiones de radio en VHF por los centros de salvamento marítimo en el canal 16. Por otro lado, también tenemos las transmisiones por medio del sistema NAVTEX. El NAVTEX es un aparato electrónico que permite recibir información sobre el estado del tiempo, alertas meteorológicas, información de mareas, zona de navegación restrictivas y otros aspectos meteorológicos relevantes. Este es un servicio automatizado que tiene por objeto la difusión de radioavisos náuticos, como asimismo llevar información meteorológica y cualquier otra de carácter urgente dirigida a los buques. Se caracteriza este sistema por ser un medio económico, sencillo y automático. Por otro lado, también disponemos del servicio telefónico de información meteorológica Teletiempo. Se trata de un servicio de la Agencia Estatal de Meteorología que suministra información marítima. Obviamente, también podemos ver la previsión en medios de comunicación, como la radio, televisión, periódicos, aunque éstas no suelen estar orientadas hacia la navegación. Si ya vamos a servicios más 2.0, también en Internet existen muchas páginas que dan información meteorológica marítima. Entre ellas, cabe recomendar la Agencia Estatal de Meteorología, aemet.es, en la que muestra una amplia información meteorológica general para España, por comunidades autónomas o zonas marítimas, con boletines en tiempo real de las zonas costeras. Y no nos olvidemos de la cantidad de apps. Y por último, no nos podíamos olvidar de la cantidad de aplicaciones para nuestros teléfonos móviles y tabletas que dan casi en tiempo real una información estupenda. El primer elemento en referencia a la meteorología que vamos a ver es la temperatura, la cual es la magnitud referida a la cantidad de calor medible mediante una herramienta llamada termómetro. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin y se gradúa con un tamaño de grado igual al del grado Celsius. Aunque la temperatura es un elemento muy palpable en las condiciones meteorológicas, la clave en la meteorología es la presión atmosférica. La presión atmosférica sería el peso que ejerce el aire en un punto determinado de la Tierra. La presión atmosférica es cambiante, no siempre es igual en el mismo lugar y en la misma época del año. Con lo cual, para medir estos cambios de presión, lo realizaremos a través de una herramienta que se llama barómetro. El barómetro nos da en hectopascales la cantidad de presión que hay en un lugar determinado, siendo la presión normal sobre el nivel del mar de 1013,2 hectopascales. El tipo de barómetro más usado es el barómetro aneroide, el cual está constituido por una cámara en cuyo interior se ha hecho el vacío,
Una de las paredes de esta cámara actúa como un diafragma, que se deforma en respuesta a los cambios de presión exterior. Es frecuente que coloquen varias cámaras de vacío en serie para amplificar esta señal. Los cambios de presión que sufren estas cámaras se traducen en el movimiento de una aguja que muestra en una escala gráfica la presión atmosférica en ese lugar concreto. Una vez visto qué es la presión atmosférica y con qué herramientas podemos conocerlas, os contaré qué son las isobaras, con las que entenderemos mejor la evolución de las condiciones meteorológicas del lugar. Una isobara es un isograma de precisión, es decir, el trazo de una curva de igual o constante presión en un lugar determinado. Las isobaras de un mapa meteorológico sirven para dar información acerca de la fuerza del viento y la dirección de este, así como la posible aparición de precipitaciones. Pero, ¿qué son estos círculos que forman las isobaras en los mapas del tiempo? Pues no son otra cosa más que borrascas y anticiclones. ¿Y qué son las borrascas? Llamaremos borrascas al área de bajas presiones cuya presión es inferior a 1012 milibares. En ellas, el viento circula en sentido contrario de las agujas del reloj, circulación ciclónica, como se dice. En el hemisferio norte está claro, en el hemisferio sur es al contrario. Además, el gradiente de presión es grande, por lo que las isobaras están muy juntas. Son de poca extensión, además de tener una disminución de presión de la periferia hacia el interior, acompañada de fuertes vientos y precipitaciones, además de una gran nubosidad en las borrascas. Y por último diremos que casi siempre son móviles y se trasladan de oeste a este a una velocidad aproximada de 25 nudos. Por último, cabe destacar que los mapas españoles del tiempo se representa con una B mayúscula. Por otro lado, tenemos los anticiclones, llamados familiarmente altas presiones. Los anticiclones son aquellas extensiones formadas por líneas de isobaras cerradas cuya presión es superior a 1012 milibares. Como características principales podemos decir las siguientes. Sus vientos circulan en sentido horario, circulación anticiclónica. En el hemisferio norte, como decíamos antes, ya que en el hemisferio sur es al contrario. Al contrario que las borrascas, son de gran extensión, además de tener un aumento de la presión de la periferia hacia el interior, teniendo un gradiente de presión muy pequeño, por lo que las isobaras están bastante separadas. Por último, diremos que el predominio de buen tiempo es la característica de los anticiclones, y en los mapas españoles se representan con la letra A mayúscula. Existe una directa relación entre los cambios de presión y la temperatura del aire, y en consecuencia la temperatura del viento. Y por si alguien no lo sabía, el viento se define como las masas de aire en movimiento. Pero volviendo al concepto que intentaba explicar, el aire, al igual que cualquier gas, al calentarse de forma desigual en distintos lugares de la Tierra, se dilata cuando éste está sometido a temperaturas altas, por lo que su volumen es mayor al dilatarse, y en consecuencia su densidad disminuye y tiende a colocarse sobre las capas de mayor densidad de la Tierra. A mayor densidad corresponde mayor presión y a menor densidad menor presión. Por lo tanto, el aire circula de los núcleos de alta presión a los de baja presión. En resumen, la circulación general del viento en el hemisferio norte tomando como referencia los conceptos anteriormente vistos de borrascas y anticiclones, en las borrascas circulan en sentido ciclónico, que es el contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. Y por otro lado, los anticiclones circulan en sentido anticiclónico, a favor de las agujas del reloj. Pero si queremos saber más sobre el viento, veamos los diferentes términos a los que se suele asociar. El primero que veremos es el término refrescar, que quiere decir que el viento incrementa poco a poco su velocidad. Por el contrario, tendríamos el término caer, el cual quiere decir que el viento va disminuyendo poco a poco la velocidad del mismo. Muy usado también es el término rolar, que no quiere decir más que el viento va cambiando la dirección de la que sopla. Por otro lado, tendríamos el término rachear, que es el cambio repentino del viento en su intensidad
en intervalos generalmente cortos. Pero ¿cómo sabemos la intensidad y la dirección del viento? Bien, para conocer la intensidad del viento utilizaremos un aparato que se llama anemómetro, el cual está compuesto por una serie de cazoletas pequeñas que recogen el viento y al girar este se calcula la intensidad del mismo. Y para saber la dirección del viento utilizaremos la veleta, la cual lleva una pala al final de su estructura que canaliza el viento y hace que ésta siempre apunte hacia donde sopla el viento. Luego, los veleros suelen llevar unos catavientos, que son unas pequeñas cintas o lanas fijas en los obenques que nos muestran la dirección del viento aparente. Hace un segundo hemos hablado de viento aparente. ¿Qué es? Respecto al viento, tenemos que tener claro que estamos expuestos a dos tipos de viento, al real y al viento aparente. Comenzaremos por el viento real, que es aquel que percibimos cuando nosotros estamos fijos y sin desplazamiento en un punto. Ahora, supongamos que en un día sin viento estamos navegando plácidamente con nuestra motora. El viento que recibimos en nuestra cara será el viento aparente, ya que de normal no hay viento, pero nosotros mismos estamos generando que la brisa marina se mueva y nos pegue directamente en la cara. Ahora supongamos que hay un viento real de 5 nudos que sopla desde el norte. Si vamos con nuestra embarcación a 10 nudos hacia el norte, se sentirá un viento aparente de 15 nudos desde el norte. Pero si por el contrario navegamos a una velocidad de 10 nudos hacia el sur, se sentirá un viento aparente de 5 nudos desde el sur. Esto quiere decir que la velocidad del viento aparente no solo difiere de la de viento real en magnitud, sino también en la dirección. Sencillo, ¿verdad? Pues sigamos adelante. Tanto el viento real como el viento aparente lo mediremos a través de la escala Beaufort. La escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. La utilidad de la escala Beaufort tiene a bordo gran importancia, ya que los partes meteorológicos hacen referencia a ella al dar la fuerza del viento, por lo que de esa manera siempre tendremos una idea muy aproximada de la situación meteorológica de la zona sin necesidad de memorizarla. Pero concretamente, ¿cuál es la relación entre el viento y el mar? En cuanto a la intensidad del viento, contra mayor sea la intensidad de este, mayor será la altura de la ola. Y por otro lado, tendríamos la persistencia de este viento. Contra más se mantenga esta intensidad, aún mayor será el incremento de la altura de la ola. A esta última relación entre la persistencia del viento y el mar se le llama efecto Fetch. El último concepto meteorológico que vamos a ver son las brisas costeras, que son aquellos suaves vientos que se dan en un entorno determinado de la costa en el que no existe gradiente de depresión, es decir, no hay viento. Su origen está en el rápido enfriamiento nocturno y el rápido calentamiento diurno de la Tierra frente al mar. En el caso del terral, como te puedes imaginar, es el viento que sopla de la Tierra hacia el mar, dado que por la noche la Tierra pierde calor y habrá aire más frío sobre ella, creándose en el mar una pequeña baja presión relativa, es decir, aire menos denso que asciende viniendo a ocupar su sitio el más frío. Por lo tanto, de la Tierra hacia el mar habrá una pequeña brisa. Por el contrario, en la virazón, durante el día sucede lo contrario. La Tierra se calienta más deprisa que el mar, lo que origina en tierra una pequeña baja presión relativa, creándose un pequeño gradiente de presión del mar hacia la Tierra, haciendo que el aire se mueva en esa dirección. Pues hasta aquí los conceptos básicos sobre meteorología. Si tienes alguna duda, no pierdas tiempo y escríbeme a preguntas@marketmar.es.